En una caminata de expedición por el bosque, un grupo de amigos con su familia se detiene un momento para descansar un poco. Y mientras los adultos preparan el alimento, los niños se van debajo de un árbol para jugar. De repente el padre de uno de los niños pega un salto y grita fuerte a su hijo: «¡Échate al piso!». Y el niño lo hace inmediatamente y se acuesta en el piso. Los otros miembros del grupo quedaron impactados al saber que una serpiente que se deslizaba por una de las ramas estaba a punto de morder al niño, y si lo hubiese hecho habría traído grandes consecuencias al pequeño. Pero la inmediata obediencia del niño le salvó la vida e hizo que padre e hijo pudieran encontrarse, abrazarse y regresar salvos y seguros a casa. Cuando pienso en esta historia, pienso en la importancia de la obediencia inmediata a las órdenes de Dios a nuestra vida, porque esas órdenes implican seguridad. El tema es que nos cuesta reaccionar como este niño. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios? Muchas veces, de muchas maneras, a través a veces de muchas personas, y aún así nos obstinamos a seguir nuestra propia voluntad, a hacer como si no escucháramos. Y cuando Dios nos habla, lo hace con el propósito de guardarnos, de proteger nuestra vida. El beneficiado de las órdenes de Dios no es Dios, somos nosotros. Quien estaba en peligro en esta historia no era el Padre, era el Hijo. Y por eso cuando Dios nos invita a obedecerle, quien está en peligro somos nosotros. Quienes van a recibir las consecuencias de la desobediencia somos nosotros. Así que el gran problema no es conocer la voluntad de Dios. Tal vez los cristianos por mucho tiempo hemos estudiado la palabra de Dios. No, la gran dificultad es obedecer la palabra, porque muchas veces somos oidores y muchas veces estamos prontos a escuchar la palabra de Dios, pero cuán difícil es obedecerla, cuán difícil es llevar esa palabra de Dios a nuestra vida. Y sabe, de eso se trata el discipulado, de eso se trata la vida cristiana, no solo de escuchar la palabra, sino de obedecerla. Hay un pasaje muy interesante en Mateo capítulo 28, verso 16, dice lo siguiente: «Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: «Se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos». Amén. ¡Qué palabra tan bonita! Son las últimas palabras del Señor con los discípulos registradas en Mateo, y los está enviando a ir y a ser discípulos. Pero que ese hacer discípulos implica la obediencia. Dice: enséñeles a los discípulos a obedecer todo lo que les he mandado. Así que la vida cristiana empieza en la obediencia. Tiene que ver con la obediencia de mi vida a la voluntad de Dios, a los principios de Dios, a los patrones de Dios, a los parámetros de Dios. Es más, este pasaje empieza con una obediencia a los discípulos. Dice el verso 16: «Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado». Ahora eso significa que ser discípulo de Jesús implica obediencia, ir a donde Dios nos está invitando. Así que la vida cristiana es eso, obedecer al Señor. Pero aquí hay otro elemento interesante. Dice el verso 17: «Cuando vieron a Jesús lo adoraron». Esta obediencia nos lleva a ver al Señor, y ese ver al Señor nos lleva a la adoración. Yo sé que a todos nos encanta la alabanza y la adoración. Y qué bueno esos momentos cúlticos en el cual expresamos nuestra adoración, nuestra gratitud al Señor. Pero déjeme decirte algo, la adoración que el Señor nos invita a que le hagamos es una adoración que se da en el contexto de la obediencia. ¿Quiénes son los que lo adoran? Los que lo han obedecido, los que lo obedecen. Por eso es mi obediencia la que por fin posibilita el hecho de adorar al Señor. El apóstol Pablo en Romanos decía: «Yo les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios». La Reina Valera dice que es vuestro culto racional, pero el original lo que dice es que es vuestra verdadera adoración. Así que mi adoración verdadera no son las canciones, porque a veces creemos que adorar es cantar, es levantar nuestras manos, es pasar momentos espectaculares en lugares así con mucho público y poca luz. No, adorar tiene que ver con mi obediencia.
Yo no le adoro con mis palabras solamente, yo le adoro con mi vida. Y es esa vida que se rinde delante de Dios que expresa una verdadera adoración. Por eso el Señor alguna vez le dice a su pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y a qué corazón se estaba refiriendo? A ese corazón que canta una cosa pero que vive otra, que dice palabras hermosas que no vive, que no las está llevando a la práctica. Claro, las palabras se pueden decir fácilmente. Lo difícil no es adorar solo con palabras, es con nuestra vida. Ahora, pero este encuentro tan hermoso de Jesús con los discípulos termina con un pero, ¿no? Y dice: pero algunos de ellos dudaban. Lo que nos está diciendo aquí Mateo en su evangelio es que la obediencia y aún la adoración se da también en medio de nuestros peros. ¿Y cuál es el primer pero que aparece aquí? El pero de la duda, el pero de la incredulidad. Y claro, a veces nosotros en la vida cristiana vamos a tener dudas, vamos a tener momentos de temor. ¿Cuántas personas no han tenido en este momento crisis de fe? Momentos en los cuales ven que todas las cosas han cambiado, cómo han quedado de pronto sin trabajo, cómo han quedado de pronto a merced de las circunstancias, y ahí empezamos a dudar, y ahí empezamos a cuestionar muchas cosas de nuestra fe y de Dios. Y es ahí donde el Señor nos invita que aún en medio de nuestras dudas, que aún en medio de nuestras inseguridades, que aún en medio de nuestras preguntas, sigamos adorando, sigamos obedeciendo. Mira como la historia del niño. El niño, cuando el papá le dice tírate al piso, no empieza a cuestionar esa pregunta. No le dice: pero ¿por qué, papá? ¿Qué te pasa? Yo quiero seguir jugando. No, él obedece aunque no entienda el por qué. Aunque en el momento no tenga claro el por qué el papá le pide que se tire al piso. Y por eso decide obedecerle. Porque confía en el papá. Porque sabe que si el papá le está diciendo tírate al piso ya, es porque es importante. Es porque es por su propio bien. Y por eso el llamado de Dios es a que podamos obedecerle aún en medio de nuestros temores, aún en medio de nuestras luchas. Entonces vamos a tener dudas en la vida, pero que esas dudas no dejen de que tú puedas obedecer al Señor y confiar en Él. Ahora, el segundo pero que también nos muestra la Biblia, de los cuales hizo que fuera difícil su obediencia y su adoración, fueron las esperas que el Señor Jesús tuvo que aguantar de sus discípulos. Porque los discípulos son un ejemplo claro de lo que nos cuesta a nosotros como humanos obedecer. De cuántas veces hemos dejado esperando a Dios por una obediencia, por una acción correcta conforme a su palabra. Cuántas veces hemos tenido obediencias tardías. Después de que el Señor nos ha hablado 1 y 1000 veces, por fin estamos obedeciendo. Y lo mismo le pasó a los discípulos. Ahora, para entender esta obediencia tardía, tenemos que analizar un poco el texto. Y para analizarlo, generalmente hacemos preguntas. La primera pregunta es, ¿dónde el Señor los esperaba? ¿Dónde fue ese encuentro de Jesús con los discípulos? Donde Él les había indicado, o como lo dice la Reina Valera, les había ordenado que fueran allá. Si uno mira el verso 16, dice que salieron a Galilea. Entonces, el lugar donde el Señor les había ordenado este encuentro era ¿en dónde? En Galilea. Ahora, esta ida a Galilea era después de esa resurrección del Señor. Ahora, la otra pregunta que uno puede hacer es, ¿cuándo el Señor les dijo que se encontraran en Galilea? Y entonces aquí vamos a encontrar algunas cosas en el mismo capítulo 28. Miremos el verso 5, dice así: entonces el ángel les habló a las mujeres: no teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo, y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Entonces aquí vemos que el Señor les recuerda a través de un ángel que vayan a Galilea, que allí los está esperando, que el Señor ya les había dicho. Entonces aquí encontramos una primera vez. El versículo 9 dice: mientras iban, Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Aquí 2 veces. La primera es a través de un ángel que el Señor les dice: mire, vayan, díganle a mis discípulos que los estoy esperando a Galilea. Yo me adelanto, los espero allá. La segunda vez, Jesús mismo le dice a las mujeres, le dice: mira, vayan a Galilea, los estoy esperando, allí me van a ver, yo tengo algo preparado para ustedes.
Ahora si miramos, no son las dos primeras veces que Dios les dice, ya había una vez antes. En Mateo capítulo 26, verso 31, dice la palabra del Señor, en el camino Jesús les dijo, esta noche. Ahora, ¿cuál noche? La noche que el Señor fue traicionado, entregado y capturado. Dice, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de ser levantados los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Ahora, antes de que sucedieran todos los eventos de la crucifixión y la muerte del Señor, ya el Señor les había advertido, mire, a mí me van a tomar, ustedes serán dispersados, pero por favor les pido que vayan a Galilea, que allí yo me voy a encontrar con ustedes. ¡Wow! Entonces no es una vez que el Señor les dice 3 veces. Y recuerde que para los judíos 3 veces es algo importante, importantísimo, es algo de suma urgencia, no es cualquier cosa. Y el Señor 3 veces le repite personalmente antes de morir, después a través de un ángel, después Él mismo después de resucitar, les dice, mire, recuerden, ya les he dicho, esta es la 3ª vez que les digo, vayan a Galilea, vayan a Galilea, vayan a Galilea. Entonces ellos obedecen después de que 3 veces el Señor les dice. Y uno puede recordar cuántas veces Dios nos ha dicho las mismas cosas, cuántas veces Dios nos ha hablado, mire, esto es lo que quiero de ti, y Dios está hablando una, otra y otra vez, y cuántas veces nos cuesta reconocer que nos falta más obediencia, que aunque escuchamos la palabra de Dios, aunque lo oímos, aún así no hemos obedecido lo que Dios quiere para nuestra vida. Ahora, una de las preguntas que uno le hace al texto es, ¿los discípulos obedecieron inmediatamente? Después de las 3 veces que el Señor les manda decir que vayan a Galilea, ¿los está esperando allá? Si uno lee el verso 16, parecería que sí, porque dice, entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea. ¡Uy, qué obediencia! Ahora, si miramos el contexto de los 4 evangelios, nos da información muy interesante, porque mire lo que dice Marcos capítulo 16. Dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a los discípulos, mire acá, y a Pedro, wow, Marco nos está diciendo que cuando el Señor les manda o les recuerda la orden de ir a Galilea, le dice especialmente dile a Pedro. Y mire, Marcos es un evangelio maravilloso, pero recuerden que muy seguramente y según la historia bíblica, Marcos escribió de Pedro. Él fue la fuente en el cual Marcos se basó para escribir su evangelio. Así que este dato es interesante porque Pedro está reconociendo que cuando el Señor manda la orden, le dice especialmente a él que vaya, especialmente a él. Y mira lo que dice, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Ahora el verso 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que habían sido vistos por ella, no lo creyeron. ¡Wow! Entonces Marcos nos dice que aunque el Señor les mandó la orden que fueran a Galilea, ellos aún seguían dudando y no le creían a estas mujeres. Ahora, no solo eso, en el verso 12 dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban en el camino. ¿Recuerdan eso? ¿El camino de Maús? Ok, dice, yendo al campo. Ellos fueron e hicieron saber a los otros y ni aún a ellos lo creyeron. Entonces, Marcos lo que enfatiza es la incredulidad, ¿no? Que él les manda a decir a través de María Magdalena y no le creen. Después le manda a través de 2 personas y no le creen más. Ahora, el verso 14 de Marcos 16 dice lo siguiente, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ahora, ¿qué es lo que está enfatizando Marcos? La incredulidad. Mire, les envió a María Magdalena y no le creyeron. Enviaron a 2 de esos que estaban caminando en el camino de Maús. Recuerdan, uno de ellos se llamaba Cleofas y les dijo, mire, vayan a Galilea, y a ellos tampoco le creyeron.
Y uno ve aquí, Marcos, que finalmente Jesús mismo tiene que ir a encontrarse con ellos. Tiene que ir a decirles: muchachos, ¿por qué no me creen? Muchachos, ¿pero por qué no creyeron que yo envié a María, que yo envié a otros 2 discípulos, que hablé con ellos? Por favor, ¿qué les cuesta? ¿Por qué es tan difícil en ustedes creer? Mire, eso es como si usted programa una fiesta, tiene todo arreglado, es una fiesta sorpresa y les invita y manda personas que lleguen el mensaje y no le creen. Y entonces uno, decepcionado y triste, va personalmente a ir a los invitados y decirles: mire, los estoy esperando, allá está la fiesta, está la torta, están los pasabocas, todo está listo. Yo creo que sería una experiencia muy triste. Por eso el Evangelio de Marcos nos enfatiza la dificultad de ellos para creerle al Señor. Y cómo el Señor una y otra vez envía personas a llamar su atención. Y por último, Jesús mismo tiene que ir a encontrarse con ellos. Ahora uno diría, y ellos ahora sí que llegaron al Señor y dijeron: ay Señor, qué pena, discúlpenos, ahora sí vamos a obedecer. Wow. Recuerda que tuvimos una serie de Juan. Y Juan nos revela otros detalles interesantes. Mientras que Mateo nos dice 3 veces que el Señor ya les había dicho, que Marcos nos enfatiza cuántas incredulidad y ser testarudos en el corazón por parte de los discípulos, Juan nos dice algo que todavía es mucho más triste. Porque mire lo que dice en Juan capítulo 20, el verso 19. Dice: ese mismo domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba en pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Y mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y de su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. O sea, Juan nos está diciendo esa misma historia de Marcos, cuando nos dice que Jesús mismo tiene que ir a decirle: muchachos, yo estoy vivo. Siempre hemos hablado de la incredulidad de Tomás, que dice: hasta no ver, no creer. Pero la incredulidad de los demás era igual. El Señor tiene que mostrarle sus heridas. El Señor tiene que mostrarle su costado. El Señor quiere decirle: mire, aquí estoy yo, estoy en medio de ustedes. Ahora mire el verso 24, dice: Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando Jesús. O sea, solo estaban los 10, faltaba uno que era Tomás, y Jesús está ahí. Ahora uno diría: bueno, ¿qué? Ya Jesús está en medio de ellos, ya Jesús les habló. Wow, por pena, por vergüenza, uno iría. Por pena diría: ay, sí Señor, sí, recordamos que es Galilea, perdónanos Señor, perdónanos, ya vamos para allá, espéranos, ya emprendemos de una vez el camino, así como los de Maús, que esa misma noche se levantaron y fueron a Jerusalén. Sin embargo, lo que nos revela Juan es que eso no pasó. Mire lo que dice capítulo 20, dice verso 26, 8 días después. ¡Wow! Oye, 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí, mira mis manos y mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Oye, 8 días después, ¿y los discípulos dónde están? Igual que antes, encerrados, esperando, atemorizados. La única diferencia es que esta vez Tomás está. Pero entonces aquí es la segunda vez que Jesús mismo va y se presenta con ellos. Entonces 3 veces el Señor les mandó la razón: vayan a Galilea. Ahora esta es la segunda vez que el Señor va personalmente a decirles: muchachos, ¿qué hacen aquí? Muchachos, todavía no creen, pero ya esta es la segunda vez que vengo. Es más, el capítulo 21, el verso 1, mire lo que dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: ¿vamos a Galilea, al monte del Señor? No, dice: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ahora, ¿cuándo pasó esto?
¿Antes o después del encuentro del Señor Jesús con los discípulos allí en el monte? Si uno mira el verso 12, mire lo que dice aquí Juan. Dice: ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Porque todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esta fue la tercera vez. Mire, este dato es interesante. ¿Por qué? Dice, esta fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Recuerden, la primera vez no estaba Tomás, la segunda vez estaba Tomás y la tercera vez fue aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que si ellos se hubiesen encontrado con Jesús en el monte, entonces esta no sería la tercera, sino la cuarta vez. Lo que está diciendo Juan es que el encuentro de Jesús con los discípulos en el monte fue después de este encuentro. O sea, 3 veces el Señor tiene que llamar su atención y tiene que decirles: muchachos, ¿por qué no hacen lo que les he dicho? Los discípulos, aún después de 3 encuentros personales con Jesús, aún así todavía no habían obedecido lo que Él quería. Y es aquí donde uno encuentra un llamado de atención especialmente del Señor a Pedro. Mire, recuerden la palabra que hablamos hace 8 días. ¿Cuál fue la gran pregunta del Señor Jesús a Pedro? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y cuántas veces el Señor le pregunta? 3 veces. Es muy interesante. Yo les había dicho que 3 veces implica no solamente importante, sino algo urgente. Pero hay otra razón por la cual el Señor pregunta 3 veces. Y es porque 3 veces el Señor primero les había dicho. 3 veces el Señor personalmente les está diciendo: mire, los estoy esperando en Galilea. Y por eso el Señor le está llamando la atención. ¿Me amas? ¿Realmente me amas? ¿Qué tengo que hacer más? Y yo creo que de eso se trata. Porque a veces creemos que amar al Señor son palabras. A veces creemos que amar al Señor son buenas canciones, que son lindas expresiones. No, el verdadero amor al Señor se manifiesta en la obediencia. El Señor mismo dice en Juan, en el capítulo 14, el verso 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo creo que a veces hemos confundido amor al Señor con expresiones carismáticas. Hemos creído que amar al Señor es cantarle hermoso, es hacer cosas así dramáticas. No, amar al Señor significa vivir una vida que agrada al Señor. Amar al Señor es demostrarlo con mi vida. Y por eso el Señor le está diciendo: mira, Pedro, si me amas, ¿por qué no me obedeces? Y por eso el Señor le está diciendo: pastorea mis ovejas, pastorea o apacienta mis corderos. ¿Y a qué ovejas estaba haciendo referencia? Yo puedo sugerir que a las ovejas al cual el Señor le está diciendo a Pedro que pastoreara eran los discípulos. Recuerdan que los discípulos iban para donde Pedro iba. ¿Por qué estaban ahí pescando esos discípulos? Estaban pescando porque Pedro los invitó, porque Pedro de una manera era el líder natural del grupo. Y el Señor le está diciendo: Pedro, yo quiero que pastorees mi rebaño, yo quiero que los lleves a donde yo te había dicho que lleguen. Y por eso el Señor está llamando la atención a Pedro especialmente, porque le está diciendo: Pedro, yo te dije especialmente a ti que fueras, porque sabía que si tú vas, los demás discípulos también van a ir contigo. Por eso quiero invitarte a que pastorees mis ovejas, a que los lleves a cumplir mi palabra, a que me obedezcan. Hace 8 días hablamos la importancia de amar al Señor, pero ese amor debe traducirse en un estilo de vida que lo agrade a Él. Allí es donde se evidencia el verdadero amor. Por eso en los versículos siguientes de Juan capítulo 21 dice que el Señor le dice a Pedro: mire, Pedro, va a llegar el día que vas a ir donde tú no quieres. Y dice la palabra de Dios que con eso le dio a entender con qué muerte había de glorificar al Señor. Lo que está diciendo: Pedro, amarme implica ir hasta las últimas consecuencias. No solo porque tú quieres y te provoca, porque muchas veces obedecemos a Dios si queremos, si nos parece, si nos apetece. Y no, la obediencia no se trata de obedecer lo que a mí me gusta. La obediencia no se trata de hacer las cosas que me convienen. La obediencia se trata de una confianza total y absoluta en nuestro Dios. Por ejemplo, cuando nuestras mamás de pequeño nos invitaban a comer, habían cosas que nos gustaban y cosas que no nos gustaban. Pero curiosamente a veces esas que no nos gustaban eran las que la mamá más enfatizaba. ¿Y por qué lo hacía? Por nuestro bien. Y por eso no era que comiéramos solo lo que nos gustaba.
No, es que comiéramos lo que beneficia nuestra vida. Y a veces cuando el Señor nos invita a obedecerle, no es solamente lo que me gusta y lo que no me gusta. Yo no puedo ser selectivo con la palabra del Señor. No puedo decir, Señor, yo quiero obedecer, este sí, este no. No, como el tipo que está ahí en su matrimonio y en la ceremonia, y de pronto el pastor le está diciendo, la amarás en la alegría y en la tristeza, en la riqueza, en la pobreza, en la abundancia y en la escasez. Y el novio estaba diciendo, sí, no, sí, no. No, uno no puede ser así. Yo no puedo decirte, te amo solo en las cosas buenas, te amo solo con lo que me agrada. No, amar al Señor significa obedecerle lo que me gusta obedecer y aún lo que no me gusta obedecer. Aún esas cosas que me cuestan, aún esos pasajes que yo estoy luchando diciendo, Señor, pero ¿cómo así que tú me dices que tengo que bendecir al que me ofende, que yo tengo que orar porque el que me ultraja? No, Señor, eso no me gusta. Y por eso de eso se trata, amar al Señor, que aún lo que no nos gusta, aún lo que nos cuesta, aún lo que se nos hace muy difícil, aún así decimos, Señor, decidimos amarte, decidimos obedecerte. Ahora, ¿qué pasó cuando ellos deciden por fin obedecer al Señor? Dice la Biblia, allí me verán. Es en la medida que tú obedeces al Señor que ves la obra de Dios sobre tu vida. Es ahí donde ves la obra y la acción de Dios a favor de tu vida. Todos queremos ver a Dios, todos queremos ver milagros del Señor, pero la verdadera prosperidad que me habla la Biblia es la prosperidad que es fruto de la obediencia. Mira, el Señor le dijo aún a Josué que se encaminara en la ley del Señor, que no se apartara ni a la derecha ni a la izquierda. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces la prosperidad que viene de parte de Dios es una prosperidad fruto de la obediencia. La bendición de Dios es fruto de esa entrega al Señor, es fruto de esa vida para Dios, es fruto de decirle, Señor, aquí está mi vida, yo quiero entregarte todo lo que tengo, todo lo que soy. Entonces tú quieres ver a Dios, entonces tú quieres ver las maravillas de Dios, entonces tú quieres ver milagros de Dios. Todo empieza con tu obediencia. Entonces cuando tú obedeces, ves la manifestación de la presencia de Dios en tu vida, ves la bendición de Dios, ves los milagros de Dios a favor de ti. Ahora, no solamente ven a Dios, sino también reciben la autoridad y la comisión de Dios. Dice el capítulo 28 de Mateo, verso 18, Jesús se acercó y dijo a los discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es cuando obedecemos que ahora recibimos esa comisión de Dios y esa autoridad delegada de parte de Dios. Pero quiero terminar con un detalle también interesante. Ahora, ¿por qué el Señor insiste que vayan a Galilea? Recuerden, Galilea no quedaba cerca ahí de Jerusalén. Tomaba 3 días llegar hasta allá. Y el plan del Señor, cuando les dijo por primera vez, vayan a Galilea esta noche, el plan era que esa misma noche, o si es posible el otro día temprano, salieran a Galilea. Con eso, cuando Él hubiese resucitado, lo hubieses encontrado allá y hubiese sido la mejor experiencia de fe, experiencia maravillosa, decirle al Señor, qué bueno que me pudieron creer. Sin embargo, parece que pasaron 8 días y aún más para que ellos por fin puedan obedecer al Señor. Ahora, ¿por qué en Galilea y por qué específicamente en un monte? Curiosamente, cuando el Señor lo llama por primera vez, en Marcos el capítulo 3 dice, después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad. El Señor quería invitarlos a ese monte donde empezó el ministerio con ellos, donde arrancó todo ese proceso de enseñanza. Muy seguramente fue el mismo monte donde el Señor dio ese sermón maravilloso que está en Mateo. Muy seguramente donde hizo ahí la transfiguración y la revelación de su gloria. Así que era muy especial en el proceso de enseñanza el Señor con los discípulos. Y les está recordando, mire, curiosamente las mismas palabras. Curiosamente el Señor les está enseñando, mira, recuerden lo que pasó aquí la primera vez que los traje al monte. ¿Cuál era el propósito de mi llamado? Primero, que estén conmigo. Segundo, para enviarlos a predicar. Y tercero, para que tengan autoridad. Y es esas mismas palabras que el Señor le repite aún en Mateo al final del capítulo que leíamos. El Señor les dice, yo los llamo para que estén conmigo, para que vayan a las naciones y para que tengan autoridad. ¿Sabes? Aquí es donde es importante entender cuál es la razón de nuestro ministerio. La razón de nuestro ministerio, en primer lugar, es la obediencia. Y ya les dije, la adoración. ¿Y qué es la adoración? La contemplación de la presencia de Dios.
todo el día, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. El Señor nos invita a que estemos con Él, a que podamos vivir en su presencia, y que es en ese vivir en su presencia donde somos comisionados y tenemos la autoridad de Dios para nuestra vida. Y por eso el Señor nos está invitando a que nos acerquemos a Él, a que vivamos en su presencia, a que le busquemos a Él. Muchas personas están buscando son los beneficios de Dios, los milagros del Señor. Pero qué bueno que nosotros entendamos lo que el Señor nos dice, que lo busquemos a Él, que lo obedezcamos a Él, que lo amemos a Él, aún más que sus beneficios y más que sus milagros. Pero a veces, ¿qué nos detiene obedecer? ¿Cuántas obediencias tardías tenemos tú y yo? ¿Cuántas cosas el Señor muchas veces nos ha hablado y hemos dejado esperando al Señor? El Señor está esperando que tú consagres su vida. El Señor está esperando que esa actitud equivocada. El Señor está esperando que tú cortes esa amistad que no te conviene. El Señor está esperando que cortes esa relación que lo único que te está llevando es a los malos pasos, a pecar, que te está destruyendo el propósito del Señor. El Señor sigue esperando por ti. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo vas a dejar esperando al Señor? ¿Cuántas veces el Señor tiene que seguirte hablando? ¿Será que vale la pena seguir pasando el tiempo? No sabemos cuántas oportunidades tengamos. Dice la Biblia, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y a veces hemos sido peor que los discípulos, porque por mucho tiempo, tal vez meses, aún años, hemos dejado esperando al Señor. Y siempre hemos dicho, Señor, después lo hago, más adelante, otro día, Señor, en otra oportunidad. ¿Cuántas veces hemos dejado esperando al Señor, aún para cortar algún vicio, alguna mala actitud, algún problema en nuestro carácter? Y seguimos luchando, Señor, después cambio. Yo te prometo que esta será la última pelea, que esta será la última rabieta, que esta será la última vez que hago este vicio. ¿Cuántas veces hemos dejado postergando al Señor? Sabemos que el Señor nos ha llamado, sabemos cuál es su voluntad, sabemos qué cosas no le agradan al Señor. Pero muchas veces le hemos dicho, Señor, Señor después, Señor otro día, Señor más tarde. Y el tema es que tal vez llegará el día donde ya no hay otro día, donde ya no hay nada que hacer, donde ya tal vez sea demasiado tarde. Y por eso el Señor una vez más, a través de esta palabra te está diciendo, yo estoy esperando tu obediencia ahora. Otro elemento maravilloso que me encanta de este pasaje es cómo el Señor nos sigue esperando. Es esa imagen del Señor enamorado de nosotros. Es el Señor que nos ama, aun a pesar de nuestra terquedad, aun a pesar de nuestra desobediencia. Nos ama y nos sigue esperando. Por eso, qué grande el amor del Señor. Qué grande la misericordia de Dios, qué grande el favor maravilloso de Dios. Y por eso el Señor te está invitando esta mañana a que respondamos a ese amor, a que como le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Si me amas, no me dejes esperando. Si me amas, yo no estoy esperando de ti una canción, yo no estoy esperando de ti un poema, yo no estoy esperando otra cosa más que tu obediencia. ¿Y sabes por qué espero tu obediencia? Porque te amo, porque es lo mejor para ti. Tal vez algunas personas en la vida han tenido jefes exigentes, jefes que hacen trabajar y te exigen y mejor dicho te exprimen lo máximo. A su vez, también la mayoría tal vez hemos tenido a mamás exigentes, mamás que no nos podían ver sentaditos porque nos iban acercando la escoba, nos iban acercando el trapeador, mejor dicho, no nos dejaba descansar. Y uno decía que la tortura de las vacaciones era la mamá, porque uno esperaba las vacaciones para descansar. ¿Y qué va? Si los profesores dejan tarea, nuestra mamá dejaba mucho más tarea. Ahora, pero si uno compara entre un jefe exigente y una mamá exigente, ¿cuál es la diferencia? Aparentemente los dos son exigentes. Aparentemente los dos en un momento llegan a ser fastidiosos o cansones. Pero ¿cuál es la diferencia entre un jefe exigente y una mamá exigente? El beneficio. Que todo lo que exige el jefe es para la empresa y al final es para él mismo porque es el dueño de la empresa. Así que todo lo que te exige a ti es para que él se llene de mucho más dinero, para que gane mucho más plata. Ahora, pero ¿cuál es el beneficio de una mamá que exige? ¿Quién es el beneficiado? ¿La mamá? Eres tú, soy yo. Cuando una mamá exige, no está diciendo, te exijo porque entonces eso me va a traer un beneficio para mi vida. No, al final el beneficiado somos nosotros. Cuando te dice que coma, ¿quién es el beneficiado?
Eres tú y soy yo. Cuando te dice que estudie, que te levantes temprano, que hagas caso, que te portes bien, al final beneficiados somos nosotros. Cuando Dios nos pide obediencia, el beneficiado, como una mamá que nos ama, somos nosotros. Por eso nos exige obediencia, porque nos ama y porque quiere lo mejor para nosotros. Y sabe que todas las cosas que ha consignado en su palabra no es para el beneficio de Él. Si tú eres obediente a Dios, eso no varía en la esencia de Dios. Dios sigue siendo poderoso, sea que tú obedezcas o no. Dios sigue siendo grande, sea que obedezcas o no. Cuando Dios te pide obediencia, el único beneficiado eres tú. Pero ¿por qué entonces el Señor te pide que obedezca? Porque te ama, igual que una mamá. Una mamá cuando te pide que comas bien, que te alimentes bien, que te bañes, no es para ella que lo pide, es para nosotros. Y por eso cuando el Señor nos invita a que lo obedezcamos, al final el único beneficiado somos nosotros. ¿Cuál es la única alegría de una mamá o un papá? Ver cómo su hijo fue obediente y logró las metas, cuando lo ve profesional, cuando ve alcanzar los éxitos, cuando lo ve teniendo un hogar maravilloso. Ahí un papá está feliz, no por lo que él está recibiendo, es porque su alegría es ver a su hijo que está bien. ¿Cuál es la alegría del padre? Ver que sus hijos andan en el camino correcto, por la senda correcta. Por eso quiero invitarte para que cierres sus ojos ahí donde está y le digas: Señor, ayúdame a obedecerte. Perdóname, Señor, por esta vida que te he dejado esperando tantas veces, que he sido como los discípulos, Señor, postergando tu palabra, postergando tu camino, postergando tu voluntad en mi vida. Señor, ayúdanos a ser obedientes. Hoy te pedimos perdón, Señor, y hoy venimos a ti, Señor, para decirte: aquí estamos. Señor, te amamos, y amarte a ti implica obedecerte. Amarte a ti implica una entrega total. Amarte a ti implica no solamente obedecer lo que nos gusta, aún obedecer lo que no nos gusta. Aún, como le dijiste a Pedro, irás a lugares que tal vez no quieres ir, pero es una manera de decirte: Señor, te obedezco aún hasta las últimas consecuencias, aún de las cosas que me cuestan, como ese perdonar a mi cónyuge, como ese perdonar a mi vecino, a mi compañero de trabajo que se ha portado mal conmigo, aún eso en el cual tú me invitas a perdonar, a bendecir. Señor, eso que me cuesta, Señor, yo quiero someterlo a tu voluntad, porque te amamos, porque tú eres todo para nosotros y porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, bendice a tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tu gracia sea sobre tus hijos. Padre Celestial, bendice a aquella persona que en este momento tú le estás hablando, que tú estás llamando su corazón, estás llamando su atención, Señor. Esa persona, Señor, que tú quieres cambiar, transformar, que le has llamado una y otra vez. Y esta es la oportunidad, Señor, para manifestar tu gloria y tu presencia. Tu palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, su voluntad para nuestra vida, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y tú estás hablando, Señor, a nosotros, diciéndoles: si obedecemos, tranquilos, todo lo demás vendrá como añadidura. La bendición vendrá, la provisión vendrá, la protección vendrá. Pero lo primero que tú y yo necesitamos buscar es nuestra obediencia hacia ti. Por eso, Espíritu Santo, ayúdanos a obedecerte. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Que podamos, Señor, ser íntegros en nuestra búsqueda de ti. Que podamos adorarte no solo de palabras, sino que podamos adorarte en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendecimos. Iglesia, reciba una bendición del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El Señor les bendice en todo momento, en todo lugar. La gracia del Señor es con ustedes. Pedimos y oramos siempre que nunca les haga falta el mercadito ahí en su cocina, que siempre el alimento esté ahí en la mesa cuando comparten el pan, que en el lugar donde ustedes descansan puedan renovar sus fuerzas, que la armonía en sus hogares sea maravillosa, que puedan disfrutar de la presencia, de la gracia y de la gloria del Señor. Les amamos, les extrañamos. Dios les bendiga, Dios les guarde.